Bueno, bienvenidos a todos, bienvenidas. Vamos a dar paso a la última conferencia del ciclo de conferencias de la Facultad de Ciencias. La vicedecana de Organización Académica no puede estar aquí hoy con nosotros y entonces me pide que presente yo a la conferenciante. Bueno, yo podría daros una conferencia sobre María Fernanda, pero como la conferencia la tiene que dar ella, voy a procurar ser breve. María Fernanda Sánchez Goñi es catedrática de paleoclimatología en la École Pratique des Hautes Études de la Universidad de París y además está trabajando actualmente en el grupo EPOC de la Universidad de Burdeos, que es el grupo de ambientes y paleoambientes oceánicos y continentales. Ella es experta en el estudio del polen de secuencias sedimentarias marinas profundas y estudia la dinámica de los cambios climáticos lentos, glaciares e interglaciares y también abruptos, milenarios a centenares, del último millón de años, y en particular de la interacción de la vegetación, la atmósfera, los océanos y los casquetes polares y el impacto de estos cambios en la evolución humana. Bueno, los méritos de María Fernanda, en fin, difíciles de resumir en esta introducción, pero bueno, ha participado en muchos proyectos nacionales e internacionales, participado, ha dado conferencias y ha sido invitada en workshops y congresos por todo el mundo, desde, no sé, Estados Unidos, Australia, India, México, Corea, etcétera, 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 quitando ya España. Ha publicado más de un centenar de artículos en las revistas de más prestigio, internacionales, y es un tremendo placer y un orgullo contar con ella aquí. María Fernanda nos dio una conferencia hace 3 años, súper interesante, pero en aquel momento estábamos en pandemia y tuvo que ser por Teams, no pudo venir aquí. Y hoy sí que tenemos la suerte de contar con ella en persona. Esto que os acabo de cantar es un poco la parte académica. En la parte que me toca más personal, pues yo trabajé con María Fernanda, empecé a trabajar con ella hace 25 años, que se dice pronto, 25 años, me fui a trabajar con ella a Burdeos, me acogió como si fuera una persona de su familia, y no voy a seguir por ahí, porque en la presentación de hace 3 años le acabaron saltando las lágrimas, y luego tuvo que recuperarse para empezar la conferencia. Entonces no quiero que pase eso hoy, ¿vale? Pero sí que es cierto que en aquel momento lo dije, pero prométeme que no te vas a emocionar. María Fernanda tiene ese extenso currículum académico, pero en su currículum personal está lo buena persona que es. Hace 15 años que no nos veíamos físicamente y estuvimos ayer como si nos hubiéramos visto anteayer. O sea que, aparte de una excelente y apasionada investigadora, es una excelente persona. Ahora dejamos que se recupere de... Sí. O sea que nos va a contar evolución humana y cambio climático. Cambio climático y evolución humana. María, muchas gracias. Bueno, buenos días. Muchas gracias, Luisa. Bueno, me siento bastante familiar, o sea que está muy bien para dar la conferencia, porque, bueno, prometo que no serán más de 45 minutos, y quiero agradecer también a la Facultad de Ciencias que organizáis este ciclo de seminarios, y esta vez, bueno, la primera vez en Zoom hice más una cuestión de dinámica de cambios climáticos, y esta vez os voy a presentar una conferencia sobre evolución humana y cambio climático. Esta conferencia está basada en un artículo que publiqué a finales del 2020 en la revista Evolutionary Human Sciences y me invitaron a hacer este artículo, y era en memoria de la publicación del libro de Charles Darwin, de Descent of Man, porque en el 2021 eran los 150 años de la publicación de este libro, que se publicó en 1871. Entonces, bueno, en 1871 Charles Darwin empieza a desarrollar su teoría sintética sobre la evolución
biológica y cultural del hombre. Bueno, cuando diga hombre, sabéis que también es mujer, bueno, y entonces empezó a desarrollar unas ideas muy innovadoras, pero a principios del siglo XX, con la separación de las ciencias sociales y humanas por un lado y de las ciencias naturales por el otro, sus ideas más interesantes fueron completamente abandonadas. Y un poco lo que yo quiero mostrar en esta conferencia, que 150 años después, pues sus ideas son realmente de actualidad, porque la ciencia está mostrando esa estrecha relación entre ciencias humanas y ciencias naturales. Bueno, en su libro, mucho más conocido, El origen de las especies, Darwin también fue uno de los primeros que sugirió que el cambio climático, que iba a cambiar los ecosistemas, iba a producir una competición entre individuos y especies y iban a ser seleccionados por selección natural, a través de la competición, los sujetos que estaban mejor adaptados a los nuevos ambientes. Y esto iba a producir la especiación, la aparición de nuevas especies, la extinción de especies, la adaptación y también los cambios en la distribución geográfica de las especies. Y justamente en el siglo XIX, 2 décadas antes, Louis Agassiz enunció... Pero no, es que tocas a lo mejor el cable ahí atrás. Ahí está, ahí está. Ahí está. Bueno, en 1840 enunció su teoría de las edades glaciares, basada en el estudio de los glaciares en los Alpes, y que mostraban que la Tierra había estado sometida de manera repetida a ciclos glaciares e interglaciares. Esto lo anunció en 1840 y más de 100 años después su teoría fue demostrada también por el análisis de la relación de los isótopos del oxígeno, el pesado 18 sobre el ligero 16, que se encuentra en la molécula de carbonato de calcio de los foraminíferos, que son microorganismos unicelulares que viven en el mar. Entonces aquí tenéis en la curva roja, aquí tenéis en esta curva roja, tenéis la representación de esta relación isotópica, y hacia arriba se indican los periodos interglaciares y hacia abajo los periodos glaciares. Lo que se ve muy bien es que más o menos desde el principio del Cuaternario, es decir, más o menos desde hace 2.600.000 años, se observa una ciclicidad de glaciares e interglaciares hasta de 40.000 años hasta más o menos 1 millón de años. Y a partir de 1 millón de años, estos ciclos glaciares e interglaciares son más largos, menos frecuentes, porque tienen una ciclicidad de 100.000 años. Y sobre todo, lo que es interesante de ver es que estos periodos glaciares son muchísimo más pronunciados, hace mucho más frío, hay mucho más hielo acumulado en el hemisferio norte que en los precedentes, y esto hace también que sean más largos y que la ciclicidad sea de 100.000 años. Y esto vais a ver que va a ser importante para lo que os voy a enseñar más tarde. ¿Qué ocurre? Que en el hemisferio norte, porque es ahí donde realmente hay el cambio, hay el desarrollo de los casquetes polares, la Antártida no ha cambiado mucho en este periodo, que se observa en el hemisferio norte es el desarrollo de los bosques durante los interglaciares, el hielo está reducido a Groenlandia, como actualmente, y en los periodos interglaciares, sin embargo, tenéis una gran extensión de los casquetes polares que llegaron hasta Nueva York y hasta Londres. Bien, pero ¿qué ocurre? Que esta idea de oscilaciones climáticas a largo plazo con una ciclicidad de 40.000 años y de 100.000 años ha sido completamente cuestionada en los años 80, porque los paleoclimatólogos trabajando en los casquetes de hielo han visto que el clima ha cambiado de una manera mucho más rápida. Y esto se descubrió primeramente cuando tenéis aquí el último periodo glaciar, entre dos interglaciares,
se observó que esta parte, que más o menos es entre 100.000 años y 10.000 años antes del presente, resulta que está caracterizada en la atmósfera de Groenlandia por una variabilidad climática muy fuerte, de más o menos 1000 años. Y los paleoceanógrafos, trabajando en un sondeo enfrente de Irlanda, observaron que las temperaturas de agua de superficie del Atlántico Norte variaba de la misma manera que la atmósfera de Groenlandia, es decir, periodos cálidos hacia la derecha en el Atlántico Norte, un calentamiento en Groenlandia y viceversa. Si entramos un poco más en detalle, estos ciclos encontrados en los sondeos de hielo, y en este caso es también el indicador, es una relación isotópica del oxígeno, pero en este caso de la molécula de agua, del hielo, estos cambios tienen una ciclicidad de más o menos 1000-2000 años. Y si hacemos un zoom en dos ciclos, uno largo y otro corto, el largo en azul y el corto en malva, se puede ver que un ciclo climático de Dansgaard-Oeschger está compuesto de un calentamiento rápido, que es tan rápido que dura más o menos entre 10 y 20 años, o sea, una generación humana. Además de ser tan rápido, es muy potente, porque la amplitud cambia entre 6 y 16 grados. Hay que saber que actualmente, desde los años 60, Groenlandia se calienta de 2 grados. Por supuesto, se calienta partiendo de unas condiciones medias cálidas, porque estamos en un interglacial. Y ahí, sin embargo, estábamos en un periodo glacial. Por lo tanto, esta amplitud es enorme, pero por supuesto, esta amplitud no equivale a lo que existe actualmente como temperatura en Groenlandia. Bueno, entonces, este calentamiento fuerte va disminuyendo poco a poco, pero todavía las temperaturas son cálidas, y es lo que se llama la fase del interestadio de Groenlandia, Greenland Interstadial, y acaba con un enfriamiento rápido que da lugar a la fase fría, que es el estadio de Groenlandia. Bien, si vamos a ver lo que ocurre en los sedimentos marinos que os he comentado, es la misma curva. Aquí tenéis las oscilaciones de las temperaturas de agua de superficie, pero además hay unos acontecimientos que se llaman de Henrik, también en honor del descubridor, del investigador alemán que los descubrió. ¿Y qué ocurre? Que la sedimentación en las secuencias marinas es una sedimentación de arcilla, de barro, hemipelágica, sedimentos muy finos. Pero él observó que más o menos cada 7.000 a 10.000 años había una serie de capas que estaban compuestas por sedimentos muy gruesos, que eran sobre todo cuarzos y carbonatos, que venían de la fragmentación del casquete polar noramericano. Además, estos sedimentos estaban compuestos por foraminíferos muy fríos, que nos indicaban que al mismo tiempo las temperaturas de agua de superficie eran muy frías. Estos acontecimientos de Henrich en realidad son el testigo de unas debacles masivas de iceberg en el Atlántico Norte que ocurrían cada más o menos de 7.000 a 10.000 años. Y que eran periodos fríos que coincidían con periodos fríos en Groenlandia. Pero bueno, esto es los cambios climáticos a largo plazo. Esta variabilidad climática milenaria se observa también más allá de 100.000 años, se observa durante todo el Cuaternario. Pero a nosotros lo que nos interesa es si han tenido un impacto sobre el clima continental, sobre la vegetación, porque es ahí donde el hombre vive. Entonces, para ello, en Burdeos hemos desarrollado el estudio justamente de los granos de polen de los sedimentos marinos. Porque, por supuesto, podemos ver estas fluctuaciones, podemos ver el impacto de estos cambios climáticos estudiando el polen de secuencias terrestres. Pero estas secuencias terrestres, primeramente, no son muy profundas, no cubren muchos miles de años,
y además de eso la cronología de estas secuencias en general no es muy buena, ¿eh? Es mucho mejor la cronología de las secuencias sedimentarias marinas. Y por lo tanto, estudiando los granos de polen de estas secuencias, vamos a saber sin ambigüedad cronológica, cuando tenemos el testigo de un acontecimiento de Henrik, qué tipo de polen vamos a tener en las mismas capas, ¿eh? Y también vamos a saber las temperaturas de agua de superficie, porque esas capas también contienen foraminíferos, ¿eh? O también contienen dinoflagelados, ¿eh? Que también nos indican las temperaturas de agua de superficie. Entonces, estos sondeos marinos son obtenidos en las campañas oceanográficas, y aquí tenéis una muestra de pólenes, pues por ejemplo del olivo, de la encina, que nos va a indicar un bosque mediterráneo, o un semidesierto, cuando tenéis efedra, las quenopodiáceas, que es de la familia de la remolacha, las artemisias, ¿eh? Y entonces vamos a ver los resultados de estos estudios. Esta diapositiva resume justamente los cambios de vegetación, es decir, que ha habido también unos cambios de vegetación a la escala milenaria, no solamente interglaciar, bosque, nuestro interglaciar, sino que durante el periodo glaciar, más o menos 100.000 a 10.000 años, ha habido también oscilaciones de este bosque, como podéis ver aquí. Esta diapositiva, empezamos hacia abajo, son entre el presente y 136.000 años, y del hemisferio sur, enfrente de Sudáfrica, hasta 45 grados norte en el Golfo de Vizcaya. Esta secuencia es una secuencia recogida enfrente de La Coruña, ¿eh? O sea que también tenemos la historia de la vegetación de los últimos 136.000 años enfrente de Galicia, en la cual además Luis ha intervenido y ha analizado los polenes. Entonces, en resumen, en las fases cálidas, tanto interglaciares o interestadios de Groenlandia, vamos a tener el desarrollo de un bosque templado húmedo en las latitudes europeas más al norte de 40 grados. Vamos a tener el desarrollo del bosque mediterráneo. Este es un sondeo enfrente de Lisboa, que también nos muestra la variabilidad de este bosque durante el último periodo climático, el último ciclo glacial interglacial. Y en Sudáfrica lo que tenemos es la expansión del Namakaru. La expansión del Namakaru se produce cuando tenemos un periodo más árido. Y es curioso porque justamente en Sudáfrica un periodo más árido es un interglaciar, en el hemisferio norte es un periodo más templado y más húmedo. En cuanto a las fases frías, tenemos en el norte, más allá de 40 grados, una estepa centroeuropea, que aquí, en esta zona de Galicia, hay muchísimos brezos también, sería como si estuviéramos en Escocia, en esta época. En la zona mediterránea tenemos una estepa mediterránea, o también llamado semidesierto, y sin embargo en Sudáfrica tenemos el desarrollo del fynbos, que es una vegetación que indica un aumento de la humedad, o sea que hay una diferencia entre el hemisferio sur y el hemisferio norte. Bueno, una vez que tenéis esta idea de los cambios de la vegetación durante el último ciclo climático, vamos ya a entrar de lleno en el tema, que es justamente cuál es el posible impacto de los cambios climáticos sobre la evolución humana. Y aquí me voy a interesar a tres momentos, tres acontecimientos claves en esta evolución humana, que es la aparición del género Homo, nuestro género y de nuestra especie, Homo sapiens, en África, la aparición y desaparición de los neandertales en Eurasia, y ya al final los cambios demográficos y culturales de Homo sapiens durante el Paleolítico Superior. Entonces, si empiezo con el género Homo, sabemos que el género Homo aparece en África hace más o menos 2 millones de años. ¿Y qué ocurre en este periodo? Bueno, pues una palinóloga francesa que ha trabajado mucho sobre este tema observó, analizando secuencias polínicas terrestres en África, que tanto en el oeste de África como en el este
hace más o menos 2 millones de años tenemos una disminución de la cubierta arbórea. Por lo tanto, es una aridificación del clima a largo plazo. Y esta aridificación que ella observó coincidía justamente con la desaparición de los australopitecos, con la aparición del género Homo, y esta aridificación se observa también con otros trazadores climáticos, como los niveles lacustres, que aquí se ve que hay muchos menos periodos de altos niveles lacustres, también con indicadores geoquímicos, y también muy interesante con el aumento de los porcentajes de los bóvidos, que son animales que están adaptados a pastar, es decir, a pastar en formaciones abiertas como son las estepas. Y bueno, ¿por qué entonces? ¿Por qué ahí aparece el género Homo? Bueno, pues la hipótesis que está de momento aceptada, aunque no es muy reciente, pero nadie la ha negado, es que cuando hay menos cubierta arbórea, hay más hierbas, más gramíneas, por lo tanto hay muchos más grandes mamíferos, y entonces el hombre, en este caso los últimos australopitecos, lo que van a hacer es optimizar la caza, las estrategias de caza, y por lo tanto van a comer más carne, y comiendo más carne el cerebro va a aumentar, y aumentando el cerebro da origen al género Homo. Bueno, entonces ya tenemos al género Homo en África, y va a haber unas oleadas sucesivas de migraciones el out of Africa, y va a pasar Homo ergaster, va a migrar a Eurasia y a Oceanía, y va a seguir evolucionando en África. A nosotros nos interesa ahora ver justamente qué pasa en Eurasia. Homo ergaster va a convertirse en Homo heidelbergensis, y más o menos hace 600.000 años va a dar lugar a los denisovianos y a los neandertales. Los denisovianos en Asia, los neandertales en Europa. Estos datos que os digo están basados sobre estudios relativamente recientes de paleogenética que observan justamente esta separación de las dos especies más o menos entre 650 y 450.000 años. Si os acordáis, en mis primeras diapositivas os he dicho que hay un cambio en la ciclicidad climática que va de 40.000 a 100.000 años, con periodos glaciares mucho más fuertes y más largos. ¿Y qué ocurre? Pues que justo a 650.000 años se produce la glaciación más importante de todo el Cuaternario. Es decir, los casquetes polares y además el permafrost que va con ellos va a llegar hasta las costas del Mar Negro. Y esto es mi hipótesis, que todavía la que propongo en este artículo, es que va a haber una barrera física de hielo norte-sur que va a hacer una fragmentación de la población de Homo ergaster y producir los denisovianos en Asia y los neandertales en Europa. Y esto parece ser, o sea, que es lógico si pensamos que los europeos tenemos un 2% de genes neandertales y sin embargo las poblaciones del sureste de Asia tienen un porcentaje también más o menos de 1,5% de denisovianos. Nos vamos de nuevo a África, porque ahora voy a tratar del origen de Homo sapiens. Homo sapiens, los primeros rasgos biológicos y culturales aparecen en África más o menos hace 300.000 años. Y antes, la idea tradicional era que este Homo sapiens se producía en una localidad, tenía un origen regional. Pero los últimos estudios muestran que no, que los rasgos tanto biológicos como culturales es por ejemplo la utilización de ocre,
aparecen en diferentes lugares de África, el norte de África, el este de África, el Sudáfrica. Y bueno, ¿por qué? Porque aparecen los pre-sapiens, que van a dar lugar a sapiens, en varios lugares de África. Nosotros hemos pensado en una hipótesis climática, y es lo siguiente, es que África es un continente que no está directamente afectado por los casquetes polares, es un continente que está una parte en el hemisferio norte y una parte en el hemisferio sur, y su clima está sobre todo controlado por una banda de nubes, que he representado aquí en azul, que según que estemos en un interglaciar o un interestadio de Groenlandia, o en un glaciar o estadio y en un estadio de Groenlandia, va a migrar hacia el norte en un periodo cálido o hacia el sur en un periodo frío. ¿Y qué ocurre? Que, por ejemplo, durante los interglaciares, las zonas de desierto van a disminuir, porque los árboles va a haber más precipitaciones, los árboles se van a desarrollar y se van a producir pasillos vegetales. Estos pasillos vegetales que van a permitir que estos grupos humanos se desplacen y haya unos intercambios genéticos y culturales con otros grupos humanos. Este cambio genético es lo que va a producir después que estos pre-sapiens aparezcan en varias regiones. Lo mismo, y además de esto, en este periodo cálido, tenéis las zonas de bosque de la parte del hemisferio sur de África se van a fragmentar, porque va a haber una aridez. Y por lo tanto, también se van a producir pasillos verdes, pasillos vegetales. Bueno, pasa lo mismo en el periodo glaciar, aquí el bosque se va a fragmentar y aquí con la humedad la parte seca va a desarrollar los árboles y los pasillos verdes. Entonces, la teoría que está aceptada actualmente está representada por este esquema, con todos estos intercambios genéticos y culturales, y entonces varias regiones de aparición del género Homo sapiens, perdón, de la especie Homo sapiens, contra la idea antigua de un origen único. Además, estudios paleoantropológicos han mostrado también que haciendo medidas del cerebro, se ve que desde 300.000 años hasta ahora el cerebro ha aumentado también. Y lo que es interesante de ver es que en estos estudios indican que las partes del cerebro que han aumentado más ha sido la parte parietal y el cerebelo, que son las zonas donde están las capacidades cognitivas, como por ejemplo el lenguaje. Bueno, pues ya tenemos al Homo sapiens en África, tenemos ya al Neandertal en Europa, y ¿qué va a ocurrir? Otro acontecimiento muy importante va a ser la sustitución de los neandertales por Homo sapiens. Esta sustitución se produce más o menos en torno a los 40.000 años y que es justamente en este momento en el cual tenemos el acontecimiento de Heinrich IV, que es un acontecimiento muy frío y muy seco en Europa, y se sabe que el Homo sapiens llega al oeste de Asia y al este del Mediterráneo en oleadas sucesivas. Y no se saben muy bien las fechas, pero parece ser que la que está mejor demostrada es la oleada que se produjo más o menos hace 60.000, 50.000 años, con datos paleoantropológicos, arqueológicos y paleogenéticos. Además, en este momento también esta región mediterránea es una región que es bastante húmeda, o sea que va un poquito en favor de este desarrollo de los pasillos verdes. Para la sustitución de los neandertales por Homo sapiens hay una gran literatura, es un tema muy sexy, y hay muchos artículos que dicen que ha sido un cambio climático, pero unos dicen que ha sido un calentamiento, otros dicen que ha sido un enfriamiento, o sea que las ideas no están muy claras, y además a mí me extrañaría que sea un cambio climático directamente, teniendo en cuenta que los neandertales han sobrevivido a todo, o sea, desde los últimos 300.000 años han sobrevivido a todos los cambios
glaciares, interglaciares, interestadios, estadios. Otra hipótesis son las enfermedades, ¿no?, que los Homo sapiens pudieron llevar con ellos, porque ya sabéis que ha habido una cohabitación, porque hay híbridos entre Homo sapiens y neandertales, un cráneo de un niño, seguro que sabéis que se descubrió en Portugal. Pero bueno, no hay ningún dato que nos indique que las enfermedades han sido los que han matado a los neandertales. Otra hipótesis, la fuerte tasa de mortalidad en el nacimiento, diciendo que las caderas de las mujeres neandertales eran muy estrechas, entonces que había muchos niños que morían. Pero hay un dato solo, hay la medida de una cadera. Por lo tanto, bueno. Enfrentamiento entre las dos especies físico, pero no hay ninguna prueba tampoco de que haya habido, yo que sé, una punta o un instrumento en un hueso de un neandertal, o sea que tampoco tenemos pruebas. Otra es la inferioridad tecnológica de los neandertales. Bueno, se podría discutir, pero bueno, yo no quiero entrar ahí de momento, ya veréis luego. Luego, la erupción volcánica, la campaña Ignimbrite, a 40.000 años, que se produce en Italia, pero se produce en Italia, hubieran muerto los neandertales italianos, pero no los del resto de Europa, porque no fue una erupción tampoco tan importante. Y lo que yo quiero mostraros y convenceros es que en realidad hay una competición entre especies, entre sapiens y neandertales. ¿Y por qué? Bueno, me voy a concentrar en la península ibérica, porque es curioso que en la península ibérica los neandertales han sobrevivido 3.000 años más que en el resto de Europa. En el resto de Europa, a medida que los modernos llegaban y colonizaban, bueno, poco a poco estos neandertales iban desapareciendo. Pero en la península ibérica no, y se quedan hasta más o menos hace 37.000 años. Los hombres modernos, con la cultura auriñaciense, llegan al oeste de Europa, más o menos hace 42.000, y no atraviesan lo que se le ha llamado la frontera del Ebro. No la atraviesan, viven ahí, no hay datos arqueológicos, o sea, de que estén en el sur, hay muchos datos en el norte, y sin embargo hay datos de cultura musteriense de los neandertales en el sur de la península ibérica. Bueno, esto, ¿por qué? ¿Por qué se quedaron en el norte y no atravesaron la frontera del Ebro? Voy a los datos polínicos. Bueno, pues una síntesis de datos polínicos a nivel europeo muestra, y ya os he mostrado antes también, pero bueno, aquí con más apoyo, con más secuencias, muestra que el sur de la península ibérica, durante el acontecimiento de Heinrich IV, era realmente un semidesierto. Y sin embargo, al norte de 40 grados, teníamos el desarrollo de una estepa. O sea, la península ibérica estaba dividida en dos desde el punto de vista biogeográfico de una manera muy clara. Además de esto, cuando los modelizadores se han interesado a este tema, han modelizado el clima y la cubierta vegetal para la península ibérica y han simulado el acontecimiento de Heinrich IV en la península ibérica y, como veis, una gran sequía en el sur y una gran humedad en el norte y en particular, como sabéis bien, en Galicia. Han forzado este modelo de circulación general con unas temperaturas de agua de superficie muy frías, que sabemos que han existido durante el acontecimiento de H4. Y la cubierta vegetal, que ocurre que en el sur prácticamente no hay vegetación, mientras que en el norte la cubierta vegetal es mucho más importante. ¿Qué ocurre? Que los adaptados a cazar grandes mamíferos. Venían de las estepas centroeuropeas y en toda esta región tenían estos mamíferos para cazar y para comer, porque era su principal estrategia de subsistencia, la caza. Sin embargo, en el sur, con el semidesierto, prácticamente no hay biomasa vegetal y aquí solamente lo que puede sobrevivir son pequeños mamíferos como ciervo, jabalí, conejo, en las zonas refugio, en los bosques refugio durante este acontecimiento de H4. Por lo tanto,
podemos decir que la llegada tardía de los auriñacienses al sur de la península ibérica fue probablemente causada por la baja biomasa de esta zona, tanto vegetal como animal, durante esta fase climática del Heinrich IV, y que este cambio climático, que nos parece a todos horroroso, porque debía ser frío, seco, terrible, pues favoreció a los neandertales, porque pudieron sobrevivir más o menos 3000 años más. Luego, por supuesto, cuando llegó el calentamiento que sigue al Heinrich IV, que es el interestadio de Groenlandia 8, hace más o menos 38.000 años, ya el hombre moderno atravesó la frontera del Ebro, ya tenía condiciones mejores y empezó a competir por los mismos nichos ecológicos que los hombres de Neandertal. Y esto llevó, quizás por una inferioridad tecnológica de los neandertales, a su disparición. Para apoyar esta hipótesis, hemos trabajado con prehistoriadores que trabajan con algoritmos y hemos utilizado el GARP, es Genetic Algorithm for Rule Prediction, y este algoritmo, ahora ya hay mejores, este es un estudio un poco antiguo, pero bueno, os lo muestro porque confirma nuestra hipótesis de la competición. Este algoritmo va a predecir los nichos ecoculturales favorables tanto para sapiens como para neandertales, y se alimenta con las características del paisaje, con datos del sistema de información geográfica, se alimenta con el clima simulado que os he enseñado, de un modelo de circulación general, y también se alimenta, por supuesto, con la localización de yacimientos arqueológicos. Entonces aquí tenéis un ejemplo, aquí tenéis una región, en nuestro caso será Europa, pero aquí una región, con los yacimientos arqueológicos. Se van a quitar la mitad de estos yacimientos arqueológicos y el algoritmo va a crear una relación lineal, o sea, muy simple, por eso digo que hay otros algoritmos más complicados que se utilizan ahora, pero esto es solamente una relación lineal entre la localización del yacimiento y las características físicas y climáticas de la región. Y entonces aquí podéis ver en rojo, rojo oscuro, las zonas favorables para el desarrollo de estos yacimientos arqueológicos, de estos asentamientos humanos. Y el algoritmo, pues lo hace bastante bien, pero hay problemas. Aquí, por ejemplo, hay un punto que no lo coge el algoritmo. Aquí hay otro punto tampoco que no lo coge el algoritmo. Y entonces, por iteración, va a repetir, se va a autocorregir y nos va a dar las zonas más favorables que están aquí. Entonces, si miramos para los neandertales, aquí tenemos, antes del acontecimiento de Heinrich IV, colonizaba prácticamente toda Europa, un poco menos las zonas del sur. Durante el H4 las zonas favorables migraron hacia el sur, y después de este acontecimiento de Heinrich IV hay una contracción de la población de neandertales y que van a desaparecer. Si miramos a Homo sapiens, los nichos ecoculturales, antes del H4 y durante el H4 es prácticamente toda Europa, pero no el sur de la península ibérica, y después del H4 es ahí donde coloniza esta región. Podríamos decir que es una cuestión climática, pero para ello lo que hemos hecho ha sido proyectar los nichos ecoculturales del hombre de Neandertal durante el acontecimiento climático del calentamiento del interestadial 8, y se observa que los nichos favorables podían ser toda Europa. Por lo tanto, la única solución es pensar que es realmente la competición con los hombres modernos. Un estudio más reciente, realizado por, me parece que son matemáticos y antropólogos americanos, me parece que son americanos, sí, han utilizado otro tipo de modelo ecocultural, y como veis su conclusión es la misma, es decir, que
la desaparición de neandertales probablemente ha sido producida por la competición con los hombres modernos. No ha sido un cambio climático, no ha sido una epidemia. Pero bueno, esta competición, ¿cómo se expresa? Por ejemplo, ¿cómo puede ser esta competición, ¿no? Entonces, para ello, hemos pensado que quizás el hombre moderno, llegando a Europa, ha utilizado el fuego, sabía cómo gestionar el fuego, y por lo tanto ha tenido este avance tecnológico frente a los neandertales, esta ventaja frente a los neandertales. Esto basado en lo que conocemos ahora de los aborígenes australianos, que queman el territorio para que las plantas empiecen a brotar, y estos brotes jóvenes atraen a muchos mamíferos, y también ellos viven de la caza. Entonces, pensando en esta hipótesis, hicimos unos estudios basados en el análisis de los microcarbones, que también están preservados en los sedimentos marinos. Y aquí tenéis el estudio de este sondeo del sur de la península ibérica, porque nos interesaba en particular por este asunto de la sobrevivencia de neandertales, 3.000 años más. Y aquí tenéis los microcarbones a luz a transmisión, luz reflejada, para saber bien que son microcarbones, es decir, carbones que vienen de la quema de vegetación. Y aquí tenéis los resultados a la izquierda. Y aquí tenéis las oscilaciones de Groenlandia, cálidas y frías. La curva roja es la curva de la concentración de estos microcarbones. Y veis que sigue fenomenal, sigue muy bien la variabilidad de Groenlandia. Lo que ocurre es que durante los acontecimientos áridos y fríos es cuando tenemos menos microcarbones. Y esto al principio para nosotros era una paradoja, porque cuando pensamos a un fuego pensamos a sequía, y decimos, no, es que hay fuegos cuando hay sequía. El problema es que en estos acontecimientos fríos del periodo glacial, cuando hay sequía no hay vegetación, y entonces ¿qué se va a quemar? No se puede quemar nada. Por lo tanto, hay más fuego cuando tenemos el desarrollo de un bosque abierto mediterráneo. Es ahí cuando tenemos los picos de microcarbones. Esto es lo que muestra este gráfico, con la correlación entre la biomasa vegetal y la concentración de microcarbones, más microcarbones en los momentos interestadiales. Y este gráfico lo que muestra es que no hay una relación entre más carbones y Homo sapiens y menos carbones hombre de Neandertal. Tenemos más y menos en las dos poblaciones. A 37.000 años, que estamos más o menos aquí, no hay ningún pico en particular importante que nos indique que Homo sapiens ha utilizado de una manera extensiva el fuego para atraer a las presas. Por lo tanto, esta hipótesis ha sido esta no sería un tipo de competición entre los dos. Y entonces podemos concluir diciendo, un poco un resumen, que la competición entre sapiens y neandertales causó la separación de estos últimos, que el aumento del régimen de incendios en el suroeste de la península ibérica durante los interestadios de Groenlandia fue debido al desarrollo de la biomasa vegetal, y que a su llegada en Europa Homo sapiens no utilizó el fuego de forma extensiva. Ya para mi última parte de la charla voy a hablar de los cambios demográficos y culturales de Homo sapiens, y entonces me voy a focalizar en los últimos 40.000 años, porque es ahí cuando Homo sapiens está ya en Europa y va a desarrollar una serie de culturas del Paleolítico superior, auriñaciense, gravetiense, solutreense, magdaleniense y aciliense. Primeramente voy a referirme a un artículo que salió en el 2009 de unos antropólogos americanos, que ellos decían: la paleoecología sugiere que durante las fases frías de los ciclos de Dansk-Galois-Guerre
ha habido grandes regiones del mundo que eran muy frías y muy secas. La población humana se ha reducido porque había menos caza, y esta reducción ha producido una disminución de las innovaciones. Y sin embargo, durante los periodos cálidos ha habido un desarrollo de una vegetación en mosaico, de estepa-bosque, y esto ha producido una mayor cantidad de mamíferos, de grandes de ungulados, más densidad humana, más demografía, y esto conlleva a un aumento de las innovaciones. Hemos evaluado esta hipótesis para Europa, y los arqueólogos han creado una base de datos desde más o menos hace 40.000 años de todos los yacimientos de Paleolítico superior en Europa, y aquí veis 1.112 yacimientos, 6.200 dataciones, y toda esta base de datos se va a reducir a una curva muy interesante, que es esta curva negra de aquí. ¿Y qué se observa en esta curva? Primeramente, el desarrollo, una evolución a largo plazo. Esto es el número de yacimientos datados cada 500 años. Cada punto son 500 años. Y se observa que aquí hay una cantidad de yacimientos datados, vamos a decir, intermedia, aquí muy baja, y aquí ya empieza a aumentar. Hemos considerado esto como la demografía, como un indicador de demografía. Por lo tanto, una demografía intermedia, muy baja y ya en aumento. Estos son 40.000 años, esto es el principio del Holoceno, de nuestro interglaciar. Y viendo esta curva, nos ha recordado a la evolución del volumen de hielo. Es decir, que en realidad cuando tienes mucho volumen de hielo, en el último glaciar, más o menos hace 20.000 años, en realidad hay muy pocas zonas disponibles para el asentamiento de las poblaciones, y por lo tanto hay una baja demografía. Pero mucho más interesante es ver la variabilidad milenaria, que está representada por las bandas azules y blancas. Las bandas azules nos indican los periodos fríos. ¿Y qué se observa? Que es sistemáticamente en los periodos fríos cuando hay un aumento de los yacimientos datados. ¿Qué quiere decir? Que es en los periodos fríos cuando hay mayor demografía. Y tenemos una explicación muy posible, y es que, muy probable, y es que es en estos momentos cuando yo os he comentado que son las estepas las que se desarrollan. Y sabemos, por un estudio de poblaciones subactuales, que en las zonas estépicas es cuando hay una mayor cantidad de ungulados, y es ahí donde hay una mayor cantidad de población. Por lo tanto, es ahí donde en principio se tienen que dar el mayor número de innovaciones. Y cuando se observa la posición de los acontecimientos de Heinrich, el 4, el 3, el 2, el 1, es aquí cuando tenemos el inicio de los diferentes niveles culturales, el auriñaciense, el grametiense, el solutreense, el magdaleniense. Por lo tanto, estos acontecimientos de Heinrich, que tuvieron un impacto enorme, sobre todo en el oeste de Europa, parece ser que han sido realmente los que parece que han conducido a estos nuevos desarrollos culturales. En resumen, el número de yacimientos datados parece reflejar la talla de la población. Esta talla depende de la extensión de los casquetes polares, las zonas habitables, pero también de la variabilidad climática rápida, una mayor expansión de las estepas, una mayor cantidad de ungulados y de humanos, y un aumento en las innovaciones. Como conclusiones generales,
primeramente, mostrar que realmente el clima no sería directamente el factor que ha reemplazado el hombre de Neandertal por nuestra especie, sino sería la competición por los mismos recursos vegetales y animales, que la aparición del género Homo y su diversificación en distintas poblaciones como Homo sapiens, neandertales, denisovianos, es una evolución biológica, parece ser el resultado de adaptaciones a largo plazo al cambio climático orbital de largo plazo, más que la consecuencia de una especiación puntual, sería una especiación gradual. Y, por último, la variedad climática rápida que ha ido en aumento en los últimos 100.000 años, estos últimos 100.000 años realmente están caracterizados por una variedad climática muy pronunciada y muy frecuente, puede haber provocado adaptaciones culturales en ciertas poblaciones, produciendo innovaciones y su acumulación en el tiempo. Y esas adaptaciones son posibles gracias a la plasticidad del cerebro de Homo, porque realmente esta variedad climática es demasiado rápida para producir evoluciones biológicas, pero no para producir evoluciones culturales. Y aquí es donde nos juntamos con Darwin para decir cómo las ciencias naturales, o sea, la relación tan estrecha en ciencias naturales y ciencias humanas. Solamente añadir una cosa, que los mismos antropólogos americanos que os he enseñado, Richardson et al., van a publicar un artículo ahora que están viendo que durante los últimos millones de años el hombre se ha adaptado a las nuevas condiciones de ambiente en un planeta que era ilimitado en recursos para ellos y que siempre han optado por una solución a corto plazo. No había problema a corto plazo. Pero que estas soluciones a corto plazo, actualmente, con nuestra población, nuestra demografía, ya no pueden ser... hay que pensar de otra manera. Hay que pensar a soluciones de largo plazo. Un poquitito es el mensaje que ellos quieren, dar. Y os agradezco de vuestra atención y si queréis preguntas... ¿Puedo hacer una pregunta? Sí, a mí me quedó una duda sobre la evolución del Neandertal. Tú explicaste antes que, bueno, como tú lo veías, dos poblaciones de Homo ergaster se separaron por una barrera física de hielo. Una. Sí. Una población. Claro, una población se separó en dos, tanto los denisovianos y los neandertales. Pero ¿por qué evolucionan distinto? ¿La situación climatológica era muy distinta? Yo te diría que sí, porque cuando a partir de 650.000 años, cuando se crea esta barrera enorme de hielo, en Europa todavía los casquetes polares se van a desarrollar muchas veces. Y el casquete euroasiático, o sea, perdón, más asiático, yo creo que se desarrolla menos, porque sobre todo hay una evolución hacia el oeste de los casquetes polares. Y de hecho, el casquete noramericano, muy importante, se desarrolla en los últimos miles de años. Entonces, y además de esto, yo no sé muy bien estas poblaciones de denisovianos, si, no, realmente es que hay pocos datos, o sea que yo no sé si se fueron hacia el sur, si iban hacia el sur no tenían una influencia directa de los casquetes, pero sí podría ser, Entonces el Neandertal evolucionó en un ambiente, dirías, más frío que los denisovianos. Yo creo que sí, pero, o sea, Sí. no hay datos para los denisovianos. O sea, los estudios estos son genéticos, son paleogenéticos. Hay muy pocos. Vale, gracias.
Hola, bueno, gracias por la conferencia, muy interesante. Yo me ocupo de paleogenética. Ah, mira, Me voy a cambiar de sitio porque tengo la cámara en medio. Claro, te sé. Bueno, yo me ocupo de paleogenética y pocas veces en los estudios de paleogenética se ve una buena contextualización del dato genético con el dato ambiental, muy pocas o ninguna, ¿no? Y quería preguntarte, en relación a la extinción del neandertal y los últimos estudios genéticos en los que se ve que ha habido hibridación, y a partir de esos estudios hay quien habla de asimilación de la especie, no tanto de extinción. Entonces quería preguntarte cuál es tu opinión, porque muy buena pregunta. yo creo que ahí hay una cuestión también Sí, de sí, numerosidad que no sé hasta qué punto se está teniendo. Tienes toda la razón. Y en realidad hay las dos, o sea, hay competición y asimilación. Es decir, que cuando se encuentran los dos, o sea, no, por lo menos en la península ibérica, o sea, pensamos que hay esta competición, pero al mismo tiempo se van a hibridar y por lo tanto los neandertales que tenían unas poblaciones reducidas, se van a diluir también. Entonces, están las dos, o sea, para nosotros están las dos cosas. Y en esos modelos de simulación de si el hábitat era adecuado, las tecnologías que tenían, ¿tienen en cuenta la numerosidad de las poblaciones? ¿Cuánto o hasta qué punto se puede modelar? O sea, bueno, bien, ¿no? yo el que conozco bien es el GARP, y este no, este se basa en los yacimientos arqueológicos. Y si veis además, hay pocos. O sea, es decir que lo que estamos diciendo también sería mucho mejor si hubiera más yacimientos. Eso también. Los otros modelos no te puedo decir. No te puedo decir si realmente tienen, porque es muy difícil de ver en la demografía. Y además es muy curioso porque justamente, mira, esto me hace pensar, no sé si habrás visto el último artículo en Science, que dice que en Europa hace 900.000 años ha habido una reducción de la población y se han reducido a 2.698 habitantes. Los estudios de paleogenética. Y dice, bueno, por supuesto, no tiene sentido, pero bueno, se han reducido, eso estoy de acuerdo, o sea, estoy de acuerdo. Y dicen que se han reducido porque el clima era muy frío. Y digo, anda, pero si cuando el clima es muy frío hay mucha estepa y hay mucha caza, pero el problema es que no tenemos datos arqueológicos de lo que hacía esa gente, o sea que tampoco sabemos si a lo mejor, yo qué sé, cazaban mucho o yo qué sé, o tenían otro tipo de explotación del territorio. Entonces yo por mí no tienen razón. Pero lo que sí os puedo decir es que a 900.000 años tengo una estudiante justamente que está trabajando sobre ese periodo. Es un periodo que prácticamente no hay bosque. O sea, es solo formaciones abiertas, prácticamente. Y ahí tiene que haber muchos bóvidos. Bueno, ahí pongo la... Pero... No, es muy difícil, la demografía es muy difícil. Y yo veo desde los estudios de genética se tiene una simplificación muy grande. Dan el dato genético y después un parrafito. Y el reloj molecular, que también, ¿no? A saber las fechas. También. Teresa. Hola. Una pregunta también, o un comentario, ¿no? Es que también habría que mirar la fauna, ¿no? Los reemplazos de fauna, o de, es decir, incluso no reemplazos de especies, sino de linajes, etcétera. También se observa que hay, y se necesitaría hacer un estudio un poco conjunto para poder saber esto. Justamente es lo que propongo con el asunto de la fragmentación de Homo ergaster. Si en otras poblaciones animales ha habido también esta fragmentación. Pero eso lo pongo como perspectiva, o sea que la gente que se anime a hacerlo. La gente se anima mucho a estudiar los humanos, ¿no? Porque está más de moda y está y en la fauna no es una cosa tan bueno, que se encuentre tanta facilidad para estudiarla, pero desde luego el conjunto de los
organismos habría que estudiar. Sí, completamente, Aurora. Bueno, ¿queréis alguna otra pregunta? ¿No? Bueno, yo sí, no más. Sí. Aprovecha la curiosidad. En el mapa en el que se representaba de las últimas diapositivas, los yacimientos, ¿no? Esa base de datos que hay de los arqueólogos en las que van representando la abundancia de yacimientos, ¿no? De la que viene la gráfica. ¿Qué tipo de yacimientos son? Porque a mí me viene la pregunta, me chocó que en periodos fríos aumente la población, ¿no? Sí. Y entonces, ¿hasta qué punto son yacimientos que representan refugios, zonas abiertas? No, es todo tipo de yacimiento. Que esté bien datado. Eso sí, esta base es crítica, o sea, no se ha cogido cualquier cosa. Los prehistoriadores han cogido los bien datados. Y luego había el problema de la tafonomía también, es decir, es que es un problema de tafonomía, ¿no? O sea que, y hay estudios que, tengo una diapositiva de hecho, me parece que está aquí, que han pensado, o sea que han cogido la curva de Groenlandia y han dicho estos son los números, esto es la cantidad de yacimientos arqueológicos, ¿no? O sea, entonces decían, si hay una cuestión de preservación por una cuestión climática, tendríamos que tener una curva así. Si ha habido diferentes velocidades de destrucción, entonces dan una curva que realmente no es la curva que tenemos nosotros, o sea, porque nosotros tenemos entre 20.000 y 40.000 años bastantes yacimientos, cosa que aquí no se ve, porque están todos destruidos. O sea que bueno, por supuesto, quiero decir que siempre se puede mejorar, o sea, porque es una base de datos que tiene ya una cierta edad, siempre se podría mejorar. ¿No tenéis más preguntas? No, bueno, pues te agradecemos muchísimo la charla, lamento muchísimo no haber podido presentar la última charla del ciclo de conferencias, pero bueno, me ha pillado ahí con asuntos académicos, pero bueno, muchísimas gracias, muy agradecidas. Llevábamos 3 años ahí con esa intención de tenerte aquí, creo que ha sido una charla por lo que se ve de muchísimo interés. Muchísimas gracias, María. Muchas gracias, Esther.